Bendiciones, Dios le bendiga nuevamente. Estamos contentos de que podamos seguir grabando estos discipulados para edificar la familia. En esta oportunidad quiero compartir el tema titulado este discipulado Poder y Autoridad. Vamos a ir a Lucas 9:1 y dice: y habiendo reunido a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar. Bueno, lo que Jesús hizo en aquella cruz logró que ahora esa autoridad con la que caminaba el Señor y ese poder para sanar enfermos, para pelear cada una de esas batallas que él tenía espirituales y para expulsar aún demonios, ahora esa autoridad y ese poder es delegada a la iglesia. Podemos nosotros también actuar de la misma manera, pero vamos a ver también que hay condiciones. Si bien por Jesucristo podemos obrar o operar en esa dimensión de poder y autoridad, también debemos comprender que hay condiciones y vamos a ir viendo qué es la autoridad y qué es el poder de Dios. Pero tenemos el mejor ejemplo que hablamos y dijimos de nuestro Señor Jesucristo. Es el mejor ejemplo. Lucas 4:35 dice: y Jesús reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Bueno, el Señor era alguien que caminaba en esa autoridad y poder. Y ahora nosotros, por lo que Él hizo en la cruz, podemos también caminar en la misma autoridad y en el mismo poder. Es más, Él espera que su iglesia viva en esa dimensión de poder y autoridad y no una vida cristiana de derrotas y de debilidad. Pero vamos a ver qué significa el poder y la autoridad. Comenzamos con el poder. El poder de Dios, el poder que se nos delega, es el respaldo de Dios para su discípulo o un cristiano. Es el respaldo de Dios, es la facultad de operar en el mundo espiritual, es contar con el favor de Dios sobre nosotros. Es algo divino, es un poder divino que viene sobre nosotros para que podamos vivir la vida cristiana y así poder vencer y ser triunfantes. Es el favor de Dios sobre nosotros. ¿De quién lo recibimos? Es la pregunta. Bueno, la Biblia nos es clara en Hechos 1:8. Dice: pero recibiréis poder. Aquí dice poder. Cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que el poder de Dios se recibe a través del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te unge, cuando el Espíritu Santo te toca, Él te da el poder. ¿Para qué? También es otra pregunta. ¿Para qué queremos ese
poder. Algunas de las cosas o las más fundamentales, primordiales, es el poder para vencer el pecado. Es el poder para caminar en una vida de santidad, una vida que agrada a Dios. Y para eso necesitamos el poder sobrenatural que viene del Espíritu Santo para vivir esa vida. Pues nosotros tenemos ya en una forma incorporada el caer en el pecado o pecar o tener tentaciones para cometer el pecado. Y para ser libres y ser fuertes necesitamos ese poder que viene del Espíritu Santo. Poder sobre el enemigo. El Señor nos dijo que venceríamos. De hecho, Él contó, la palabra dice que en un momento vienen sus discípulos luego de que Él los había enviado, cuando les dio poder y autoridad, como citamos el primer pasaje, y al regresar, dice el Señor, aún los demonios se nos sujetan. Y el Señor respondió: sí, es así. Yo vi a Satanás caer como un rayo. Los discípulos habían logrado derrotar a Satanás, hacer que caiga como un rayo, porque fue por ese poder que Él les impartió, el poder del Espíritu Santo. Así que nosotros también podemos derrotar a Satanás, aunque de hecho Él ya está vencido en la cruz, ya fue derrotado, pero sigue teniendo influencia sobre la humanidad y sobre todo sobre los hijos de Dios, para que pequen, para traer tormentos, para traer enfermedades y para traer malos tiempos. Entonces es necesario que su iglesia, que tú y yo, contemos con ese poder sobrenatural del Espíritu Santo para poder vencer a Satanás y sus ataques y sus dardos que vienen con nuestra vida. Ese poder es para sanar enfermedades, para hacer milagros y hacer esa intervención en el mundo natural. Es la intervención del mundo espiritual sobre el natural. Por eso la palabra sobre está por encima, sobrenatural, sobre lo natural, y poder nosotros creer en milagros y sanidades. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Él sigue sanando, Él sigue haciendo milagros y Él quiere demostrar su poder a través de su iglesia, a través de tu vida, a través de la mía. Si tienes al Espíritu Santo, también puedes tener su poder para hacer milagros y sanidades. ¿Cómo obtener ese poder? Porque si bien, como dije, se nos da la facultad de tener poder y autoridad, también hay condiciones. El mismo Señor Jesús, para tener el poder, necesitó como ser humano buscar al Espíritu Santo. Noten que Él, siendo 100% Dios y 100% humano, necesitó también buscar su propia unción. ¿Cuánto más nosotros, si el mismo Dios hecho carne necesitó buscar la unción, buscar al Espíritu Santo, cuánto más nosotros necesitamos buscar al Espíritu Santo para tener ese poder y esa unción? En Lucas 4:14 se nos relata esto: y Jesús volvió, noten, en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Jesucristo dice que fue llevado por el Espíritu al desierto, pero de allá regresó en el poder del Espíritu para comenzar su ministerio, y su fama se expandió a causa
de la unción que había en él y los milagros y el poder sobrenatural que se manifestaba en su ministerio. Pero noten que él fue llevado al desierto. ¿Por qué el Espíritu Santo llevaría al Hijo de Dios al desierto? ¿Acaso él congenió o programó una cita con el diablo? Yo no lo creo. No creo que el Espíritu Santo haga citas con el diablo porque fue allí donde fue tentado. No, sino que lo llevó al desierto para dejarnos a nosotros también una enseñanza y un aprendizaje. En el desierto, es decir, un lugar solitario. Lo apartó de discípulos, lo apartó de la familia, lo apartó de su labor, lo apartó de todas las cosas. Y el Espíritu Santo invitó a Jesús a tener un tiempo a solas en el desierto, donde él pasó tiempo ayunando, meditando en la palabra y teniendo comunión con el Espíritu Santo. Por eso cuando Satanás vio que estaba en el desierto, lo tentó en su ayuno y en la comunión que estaba teniendo con el Espíritu Santo. Y Jesús tuvo el poder y la autoridad de desatar palabras, porque antes había estado meditando en la palabra y en la escritura. Fue esa misma escritura que citó y con esa escritura venció a Satanás. Eso significa que nosotros también necesitamos nuestros propios desiertos, es decir, nuestros momentos de soledad. Tenemos que apartarnos de la familia, apartarnos de nuestras labores, apartarnos de los ruidos de que ahora contamos y hay, ¿no? Todo lo que vemos, redes y lo demás, para tener un tiempo de oración. Un tiempo, como dice la Escritura, en su palabra, cerrada la puerta. Allí nos espera el Espíritu Santo. Nosotros necesitamos tener nuestros propios desiertos y allí vendrá el poder de Dios sobre nuestra vida. Esto no es otra cosa sino comunión. Comunión con el Espíritu Santo. Ese poder vendrá sobre tu vida a causa de tener comunión con el Espíritu Santo. Se acrecentará esa unción. El poder es la unción y la unción es el poder de Dios para todo lo que recién referíamos que podemos hacer con el poder de Dios. Ahora bien, ¿qué es la autoridad? Ya hablamos de qué es el poder, pero ¿qué es la autoridad? La autoridad que alguien tiene, si uno lo dijera en términos generales, no solamente términos bíblicos, diríamos que es el reconocimiento de los demás. Los demás saben, es una autoridad. Entonces en el mundo espiritual ocurre lo mismo. Cuando nosotros tenemos ese poder de Dios, también ese poder se desarrolla porque va acompañado de una autoridad. Es decir, el mundo espiritual reconoce tanto el cielo como el infierno. El cielo, los ángeles, los servidores de Dios reconocen: este es un hijo de Dios, una hija de Dios, ungido con el poder de Dios. Así pasó con los apóstoles, que ángeles venían a librarlos y servirles. Así pasó con Daniel, un ángel vino a hablar con él y desatar profecía. Reconocían que era gente de oración, gente de intimidad y gente que tenía el poder necesario para el contexto que ellos estaban viviendo, sea milagros, sea sabiduría como Daniel, sea su poder de influencia político y cuántas otras cosas más Dios nos quiere usar. Entonces, y en el ámbito del infierno pasa lo mismo. Las potestades, los espíritus, los demonios reconocen
cuando un cristiano tiene autoridad. Y esa autoridad, cuando ellos la reconocen, ellos temen. Ellos saben que donde hay una autoridad, ellos pueden ser expulsados, amarrados y echados fuera. Y esta autoridad no se refiere a un cargo eclesiástico o una función dentro de la iglesia. Alguien puede tener un cargo y no tener autoridad, ni siquiera tener poder, sino que cualquiera, dijo el Señor, que creyere en mí, es decir, sus discípulos, en mi nombre, dice, echarán fuera demonios, harán milagros y sanidades. Así que la autoridad en el ámbito es dimensión espiritual, es para cualquier hijo de Dios, pero no cualquiera tiene también esa autoridad. Es el reconocimiento, pero la autoridad surge de un carácter. No se puede tener autoridad si no hay un carácter. El carácter es nuestra forma de vida, es decir, la toma de decisiones que tenemos cada día. Y en el ámbito espiritual, el carácter es la congruencia, es decir, la combinación de lo que profeso con lo que vivo. Es decir, en términos más sencillos, coincide lo que yo creo con lo que vivo. Porque si yo hablo Biblia, pero vivo otra forma, entonces no hay congruencia, no hay compatibilidad. Es necesario tener carácter. Es también mi forma de actuar en momentos de presión, en momentos de influencia, donde sale a relucir mi carácter. En momentos de la prueba, en el momento de la lucha, se ve el carácter de una persona. Entonces, para tener autoridad, necesitamos el carácter. Quiero que veamos un pasaje donde vemos de gente que no tenía ni autoridad ni carácter, pero querían tener el poder de Dios. En Hechos 19:15 se nos cuenta lo siguiente: pero respondiendo el espíritu malo, miren lo que dice un demonio. El espíritu del demonio habló, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Es lo que hablábamos recién. Él reconoce, ellos reconocen. Pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de la casa desnudos y heridos. Cuando no tenemos ese carácter, no hay autoridad. Los demonios, lo que pasó aquí es que exorcistas, brujos de la época, quisieron ellos mismos también echar demonios a este demonio. Y entonces ellos dijeron: te conjuro en el nombre de Jesús que predica Pablo. Ni siquiera ellos, porque ellos eran practicantes de la brujería. Y por eso el demonio dice: yo los conozco, sé quién es Jesús y sé que Pablo tiene autoridad porque él nos echa fuera. Pero ustedes, ¿quiénes son? En otras palabras, ustedes no tienen autoridad porque no viven bajo la voluntad de Dios, no obedecen mandamientos y quieren vivir del poder de la unción de otros. Ellos decían: por la unción de Pablo le echamos fuera, y no funcionó. Dice que el demonio, saltando sobre ellos, los dominó. Ese es el poder que tienen los demonios sobre un cristiano que no tiene autoridad, no tiene poder. Puede influenciar y dominar ciertas áreas de su vida. Por eso es muy importante este tema. Es muy importante caminar en la autoridad de Cristo para que los demonios no tengan puertas abiertas para dominar ninguna área de nuestra vida. Entonces no podemos vivir de la unción y del poder de otros, nada más. Aunque otro puede venir a librarnos, miren, se los
Les doy un ejemplo. Si una persona está atada por un demonio, viene alguien con autoridad y poder y la imparte, lo libra a esa persona. Pero si esa persona no se llena del Espíritu Santo, va a caer al mismo estado. Si no busca tener su propia autoridad, después está en el mismo estado. Y noten qué diferencia con el Señor Jesús. Marcos 1:22 dice: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es decir, los escribas se sabían la ley, se sabían los mandamientos, pero no los vivían. Cumplían ordenanzas, pero no tenían misericordia ni compasión, y ni siquiera tenían poder sobre el mundo espiritual, porque de hecho en sus propias sinagogas habían endemoniados, enfermos, y nada ocurría. La palabra que se daba aún no producía cambios, eran reuniones sin fruto, pero reconocían que Jesús había una autoridad cuando hablaba, cuando oraba, cuando actuaba. De él fluía poder y autoridad. Es entonces lo que el Señor espera de nosotros, que caminemos como Él caminó. Él caminó en santidad y carácter. El fruto fue poder de Dios sobre su vida. Así también nosotros debemos caminar en santidad y carácter para tener el poder, la unción del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pero alguno dirá, entonces, eso es inalcanzable para mí, es imposible porque tengo debilidades, porque tengo imperfecciones. Bueno, hay esperanza, y con esto cerramos para que veamos. Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible. Es decir, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra humanidad. Es decir, en las partes que somos débiles, el Espíritu Santo, quien nos da ese poder, nos va a ayudar para forjar en nosotros el carácter y así poder caminar en santidad, carácter y poder, que no es otra cosa que vivir una vida de victorias. Eso es lo que espera el Señor de nosotros y es lo que debes anhelar. Si estás cansado, cansada de vivir en derrotas y fracasos, necesitas tener el poder y la autoridad de Jesucristo sobre tu vida fluyendo para que tengas una vida en victoria. Amén. Vamos a orar entonces. Padre, gracias por darnos el Espíritu Santo para tener ese poder y esa unción sobre nuestra vida. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en nuestras debilidades para tener el carácter de Cristo en nosotros. Señor, ya no queremos puertas abiertas, cerramos toda puerta para que los demonios ni el diablo tenga influencia sobre nuestra vida. Señor, queremos caminar en santidad y carácter para que tengamos victorias, una vida de victoria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y para terminar, como siempre, vamos a honrar al Señor con nuestras ofrendas. Así que allí pongan su semilla en el sobre y podamos honrar y sembrar en el reino para que podamos contener y hacer que se sostenga la obra de Dios. Padre, traemos nuestra semilla. Gracias porque tú eres nuestro proveedor. Nos das todas las cosas. Señor, te pedimos también que nos ayudes, nos prosperes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, es una alegría que podamos haber compartido estos minutos de enseñanza. Como siempre, mediten,
preguntas, respuestas, presenten sus peticiones y al final terminen orando por cada una de ellas. Dios le bendiga. Nos vemos en el próximo discipulado. Bendiciones.